almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, intentemos, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, intentemos, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Vamos a continuar, vamos a abrir la Biblia, si está bien con ustedes, y vamos a dar un pequeño repaso para comprender algunos términos que hemos estado mirando. ¿Okay? Vimos un poco acerca de lo que es la vida, y vimos que nosotros estamos en vida y que la palabra vida significa unión. La palabra muerte significa separación, una significa unión y otra significa separación. Vimos el día jueves que el pecado alcanzó a todo el mundo, incluyendo judíos y también a gentiles. Vimos esto el primer día. Y la paga del pecado, vimos nosotros, es la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso fue lo que vimos. Vimos también nosotros que la muerte llega y por lo tanto te coloca en un estatus o en un estado de condenación. De condenación. Esa es lo que llamamos la teología de condenación. Son 7 teologías que se plantan en Romanos. La teología de condenación, la teología de redención, ayúdenme, la teología de justificación, la teología de resurrección, la teología de santificación, la teología de consagración y la teología de glorificación. Vimos que como estamos condenados, la única manera o el único medio que nos puede salvar de ello, de la condenación, de ese estado, es el Evangelio. El Evangelio, que no solamente es la muerte, sepultura y resurrección. Podríamos decirlo que eso es lo más sencillo en cuanto a resumir lo que es el Evangelio. Es la parte práctica del Evangelio. Morir a nuestro viejo hombre, ser sepultados en las aguas del bautismo y resucitar a una vida nueva. Vimos brevemente que había 2 cosas que se iban a necesitar para eso. Bueno, esto no lo vimos, pero esto es algo que vemos en creo que la clase número 20 de Romanos. La sangre, porque la justificación viene por tener fe en la sangre de Jesucristo. Y la sangre es la redención de nuestros pecados, porque Jesucristo fue nuestra propiciación. Ya vimos varios términos, ¿a poco no? Una cosa es redención, que significa
dar el pago para rescatar a alguien y liberarlo. Número 2, vimos lo que era justificación, que significa absolver del castigo, ¿verdad? O del castigo o de un caso criminal a un ser. Vimos lo que es eso. Vimos lo que era propiciación, cubrir a través de una ofrenda el pecado para de esta manera quitar la ira de Dios, más fácilmente poner en el lugar de. Entonces la sangre de Jesucristo es lo que nos redime, lo que nos compra, vida por vida. Vimos el primer día, vida por vida es lo que pide Dios. El agua es necesaria porque el agua hace el proceso de purificación. Lo que tú debes de entender acerca de Dios es que para acercarte a Dios se requiere primero justificarte, después se requiere purificarte. Eso lo hacían aún en el templo. El sumo sacerdote ofrecía un animal para él y esa sangre del animal lo justificaba, pero también tenía que purificarse en las aguas. En el tabernáculo era en la fuente de bronce, en el templo era en el mar, ¿verdad? Para poder entrar en presencia de Dios. Es más, la palabra adoración o la palabra acercarse viene de la palabra corbán, y corbán significa tener una relación íntima con Dios. No es posible esto a menos que pases por este proceso. Por eso veíamos el primer día que la fe o el emunaj, que fue lo que vimos, emunaj significa no solamente creer, pero sino también ¿qué, hermanos? Hacer, obedecer. Entonces debemos creer en la sangre, pero la obediencia sucede en el agua. ¿Sí ven? Por eso el bautismo es necesario para la salvación, sí. ¿Por qué? Porque es la obediencia a la fe. Y porque eso lo que hace un proceso. Primero, el proceso de redención, capítulo 2 y 3 de Romanos. Segundo, el proceso de justificación, capítulo 2 y 3 de Romanos. Y tercero, el proceso de purificación, que es muy importante. Purificación, ¿por qué es importante? Porque sin esta no nos podemos presentar a Dios. Esto es el proceso del bautismo. Con esto lo que sucede es que entramos a la resurrección, a un tipo de vida de resurrección, donde se espera que el cristiano persevere o preserve. Vemos 1 Corintios 15 en cuanto al Evangelio, cuando Pablo lo trata de explicar. 1 Corintios 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio, lo que estamos hablando, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esa parte de perseveración tiene que ver con la teología de resurrección. Perseverar significa: entré a las aguas del bautismo para purificarme, para recibir la redención, para tener la justificación, pero ahora que he salido necesito estar en resurrección. Eso es perseverar en el Evangelio. Es ilógico pensar, veíamos ayer, que una persona que vivía en pecado, ya vimos la lista de pecados, Romanos capítulo 1, entre ellas vimos idolatría, adulterio, fornicación, vimos muchos pecados. Pensar que se bautiza y puede seguir viviendo igual. No. Si te bautizas, lo que se espera es un cambio. No se requiere nada más con las lágrimas de cocodrilo, veíamos ayer. Se requiere frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y esos frutos es una vida nueva, o lo que se puede entender ahora como el proceso de resurrección. Salgo de las aguas del bautismo, he resucitado. Ahora voy a empezar a caminar. Vivo, resucitado. Y luego hay condiciones. Versículo 2. Por lo cual, asimismo, sí. Ve cómo dice ahí sí. Sí indica condición. Sí. Por lo cual, dice asimismo, si retenéis. Retener la palabra indica mantenernos en el estado de resurrección. Si retenéis la palabra que os he predicado, dice ahí que sois ¿qué?
salvos. Entendemos dos cosas. Si no la retienes, si no perseveras en resurrección, no eres salvo. Por eso lo que Pablo está explicando es, no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de salvación al judío primeramente y también a quién, al griego. Pero luego dice, porque el justo por la fe ¿qué? Vivirá, iniciando en el bautismo y continuando en su vida. Si retiene, si persevera. O sea, la fe no es una solamente que se cree, la fe es una mente que se hace, desde que inicias en las aguas hasta que vas a morir. ¿Ok? Eso nos trae a un nuevo estado, al estado de santificación. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra santificación? Viene del griego agios y de la palabra kadesh. Se puede explicar de varias maneras, lo explicaré de la manera más sencilla, a ver si me entienden. ¿Ok? Santificación significa apartar algo para el uso exclusivo. El ejemplo que les voy a dar es una esposa. ¿Ok? Levanta la mano, ¿quién está soltero? Nada más la hermana. El hermano. Sí, hermana. No le dé pena, levántela. Yo estoy soltera. Ok. Entonces, cuando ustedes se casen, en el momento en que se casan, van a ser apartadas para el uso exclusivo de sus esposos. Amén. Por eso, elíjanle bien, chiquitas. ¿Ok? Porque aún Romanos capítulo 7 indica que la mujer, veamos Romanos 7, dice 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? Al marido mientras ¿qué? Vive. Piénsenle bien. En ese momento que te casas, se te está apartando para el uso exclusivo de él. ¿Verdad que Becky, sería ilógico que te cases y tu esposo, que se llamará, vamos a decir, el señor tal, ¿ok? Que de pronto diga, ¿sabes qué? Me voy a dormir con alguien más esta noche. No. Te casaste para el uso exclusivo de él. Te has apartado para el uso exclusivo. Eso es santificación. ¿Me están siguiendo todos? ¿Por cuánto tiempo? Dice ahí, por la ley al marido mientras ¿qué? Vive. ¿Se entiende esto en los romanos? Totalmente. La patria potestas, veamos eso el primer día. Tú eres mía y eres mía hasta la muerte. Tali es mía y es mía hasta la muerte. Lo único que libera a mi esposa es la muerte de mí. Así que si de pronto se escapa como un esclavo en aquellos tiempos y se iba corriendo a otro país y de pronto dice estoy soltera, no, ante los ojos de Dios estás casada, porque estás casada conmigo hasta que la muerte ¿qué? Lo separe. Entonces ese pensamiento de kadesh, de santificación, es lo que hacemos. Dios nos ha apartado para el uso exclusivo de Él. A eso se le llama ser santos. Fuimos llamados a ser ¿qué? Eso lo vimos el primer día. Pero no todos somos santos. O sea, fuimos llamados a ser santos, pero no todos somos santos. Aquí es donde vamos a entender el día de hoy el proceso de santificación. Primero, se nos aparta el día que nos bautizamos. Es cuando se nos aparta para el uso exclusivo. Ahora, ¿cómo uno se va santificando? Fíjate lo que dice Romanos 6 en el versículo 19. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, dice, y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación. Entonces se entiende que la santificación es el resultado de poner todos nuestros miembros para el uso exclusivo de Dios. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, si yo estoy poniendo todos mis miembros para el uso exclusivo de Dios, entonces mis miembros ya no están dispuestos para la inmundicia. Entre ellas, vimos el primer día, veíamos ayer, la lascivia, la pornografía, el alcohol, la borrachera, el baile.
O sea, ya los miembros están apartados con un propósito. Yo ya no estoy para darle gusto a el pecado, para el cuerpo del pecado. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de santificación? Dice, versículo 19, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La justicia es el resultado de la obediencia a la verdad, lo que significa tener fe. Yo tengo fe, obedezco a la verdad. Yo no tengo fe, no sé. ¿Y qué es la verdad? En aquellos tiempos para los gentiles, la creación, la naturaleza misma. ¿Qué es la verdad para nosotros? La Biblia, la palabra de Dios. Fíjate cómo dice Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 17. A ver, Juan 17, en el versículo 16. Juan 17, versículo 16, ¿ok? ¿Somos santos? Depende de para qué están nuestros miembros o a quién le están sirviendo, si al pecado para la inmundicia o a Dios para la justicia. Juan 17, verso 16, el que lo tenga lo puede leer. Muy bien, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Verso 17, dice ¿qué? Santifícalos, primero, ¿santifícalos en qué? En tu verdad. Luego dice, ¿tu palabra es qué? Entonces, ¿qué es lo que hace la verdad? La verdad, lo que hace es que la verdad santifica a una persona y la purifica también. ¿En qué sentido? Yo me bauticé, tengo ciertos preceptos, ideas, pensamientos, prácticas del mundo. Yo me bauticé. Al principio solamente entendí el evangelio, pero no entiendo todo esto que es la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Vengo el primer domingo. El domingo aprendo que está mal irme de parranda con los amigos. El hermano lo dijo claro y lo explica por qué. Dice que la escritura en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que no seamos participantes de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, yo el próximo sábado tengo la oportunidad de irme de parranda otra vez. Ya escuché, el justo por la fe, ¿qué? Yo tengo la opción. ¿De qué? De obedecer o no hacer. Si obedezco y le digo a los cuates, ¿sabes qué? Antes yo no sabía, pero ya me cayó el 20. No debo de estar de parranda. Obedezco, empiezo el proceso de santificación. Dejo de estar de parranda por el resto de mis días. Antes yo no sabía que el alcohol estaba mal. Pues eso es muy raro que nadie lo sepa, ¿eh? Ok, pero ya saben todos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O alguien no entiende esa parte para explicárselo? Ok, entonces, yo entiendo. Pero la cerveza, dicen, pues la cerveza es producto de la tierra. Entonces, el hermano dijo alcohol, no dijo cerveza. Por eso el día de hoy hay que aclararle a la gente, ¿ok? No solamente es licor, es cerveza, es pulque, es todo aquello que te embriaga. Al principio yo oí licor, en el sermón escuché que es cerveza. Ese domingo, en la tarde, me invita mi amigo una caguama. ¿Saben qué es una caguama? Para los que me ven en YouTube es una... ¿De cuántos litros, hermanos? Bien que saben, bien que saben. Ok, me invita una caguama, pero yo ya escuché. Si yo cedo, no estoy viviendo en resurrección. Estoy viviendo otra vez y me estoy regresando. Y al ceder estoy pecando, y la paga del pecado es ¿qué? Y si yo cedo cada domingo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No se puede. Por lo tanto, debo de dejar de ¿qué? De tomar. Es que cerveza. Y ahora luego dice otro, pero luego la marihuana, pues también. Y la cocaína también. Por eso la Biblia, cuando habla en Gálatas 5, dice toda cosa semejante a estas. Porque en el antiguo, en el primer siglo, había cosas que embriagaban, que quitaban la sobriedad.
pero no como el día de hoy que se inventan los jóvenes. Por ejemplo, el Resistol 5000. No dice la Biblia, es pecado el Resistol 5000, pero el Resistol 5000 también te lleva a perder la sobriedad, por lo tanto es pecado. Pero como vivimos en el DF, tenemos que poner una lista en Ciudad de México, una lista, ¿verdad? Si te pones grifo, pecado, y empieza la lista. Es que tenemos que ser claros, tenemos que darle sentido a la palabra, porque si no decimos Resistol 5000, el de atrás está pensando, yo no hago marihuanas, o no soy marihuano, soy 5000ano, pero no soy marihuano. Entonces, tienen que entender lo que es pecado. Otra, la parte de eso, tal vez yo tenía una novia, era soltero, tenía una novia, tenía la práctica de acostarme con ella, de tener intimidad física. Esto es fornicación. Yo me bautizo, ¿verdad? La novia sigue ahí y la novia también se bautizan los dos. Han sido purificados y luego salimos el viernes. Y el viernes ella y yo decimos, bueno, es que pues teníamos esta costumbre. ¿Por qué dejar esa costumbre? Y empezamos ahí otra vez a besarnos y empezamos a estimularnos. Entonces no, porque santificación es, voy a dejar de ser fornicario. Y a veces requiere uno de los dos, ¿verdad? Hágase para allá. No podemos ya. ¿Por qué? Porque yo sí entendí. Pero yo no entendí, pero yo sí entendí. Por eso, cualquier persona que no está casada bien ante Dios, está fornicando. Y los fornicarios no tienen parte en el reino de los cielos, hermanos. Tienes que casarte y bien. Y si no te quieres casar, entonces ¿para qué andas ahí? Entonces tenemos que entender el proceso de resurrección. Eso es fornicación. Puedo hablar de muchos otros pecados que se mencionan aquí. Desobedientes de los padres, decía Romanos. O sea, yo antes de ser bautizado, antes de venir a Cristo, era desobediente a mis papás. Le contestaba, le remedaba, ¿verdad? Me pedía algo, no lo voy a hacer, porque ya crecí a su tamaño, ya soy más alto. Bueno, vine a bautizarme. Se supone que ya estoy santificado para el uso exclusivo y que la palabra me dice, hijos, obedeced a vuestros ¿qué? Entonces, si yo obedezco, me estoy santificando. Por eso, bien bonito que los jóvenes, los niños de los hermanos, que le diga, por ejemplo, David a Shadi, siéntate aquí. No, papá, yo aquí no con mis amigas, siéntate aquí. Ok, papá, se acaba de santificar. Es un proceso de santificación. Aquellos que se santifican de esta manera, que son obedientes a Dios, pasan al proceso de consagración. No es lo mismo santificar que consagrar. Ya una persona consagrada no le tienes que explicar por qué no viniste el domingo. No lo tienes que acercarte y dudar, ¿el hermano tomó ayer? No tienes que decirle, tú sabes lo que es correcto cuando eres joven, sabes que no puedes entregarte a la fornicación, tienes que guardar tu cuerpo hasta la persona con la que te vas a casar. Y hermano, es que nunca llega, ya pasaron años y no llega, ten paciencia. Es que ya tengo 24 años y no llega, ten paciencia. 30, no llega, ten paciencia. Y cuando te entregues, piénsale bien, chiquito. Es más, jóvenes, piénsenle bien. Abraham, piénsale bien. Perdón, Vania, piénsale bien. Piénsenle bien. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay vuelta atrás, muchachos. Entiendan este concepto, no sé cómo explicárselos. El matrimonio es para toda la vida, piénsale bien. Por eso es un gran error, ¿verdad? Cometer algo y luego me caso por esto. No, piénsale bien. Es algo serio, ante Dios es serio, porque dice que estás ligado, dice, hasta la muerte. Y créelo, la persona con la que te casas físicamente va a ir cambiando en su vida. No va a estar delgadito como estaba. Si yo veo las fotos del hermano Arturo, estoy seguro que cuando tenía 25 años era mucho más delgado, ¿verdad que sí, hermano? Aunque es delgado todavía, estaba delgadito, jugaba soccer y todo, ¿verdad? Si veo las fotos del hermano Gerardo, lo mismo. Lo veríamos, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y por eso Johnny, ¿dónde está Johnny aquí? Se ocultó atrás. Mírame. Piénsale bien. Y también que ella le piense bien. Porque así está delgadito, pero van cambiando, hermanos. Por eso, pero uno no se debe de enamorar del aspecto físico, sino del aspecto espiritual.
como dice Pedro a los cristianos, ¿verdad? Que se atavíe del interno, del corazón, del espíritu afable y apacible. Eso es lo que enamora y con eso te debes de casar. Porque ¿de qué sirve que el joven esté guapo, esté fuerte y todo lo demás y tenga un carácter feo, te maltrate, sea mundano, ande de player, como dicen por ahí? ¿De qué sirve, hermanos? Tienes que pensarle bien, porque es para toda, ¿qué? Toda la vida. Entonces dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Es el proceso de santificación. Ahora, ¿qué es lo que se opone al proceso de santificación? Regresamos a Romanos. Veamos, ¿qué se opone? Bueno, lo primero que se opone a ello, hermanos, es la carne. Es lo primero que se opone. Romanos capítulo 7 dice, versículo 24. Está Pablo hablándole a los romanos en aspectos romanos, ¿ok? Hay un libro muy bueno que habla de las torturas de los romanos, ¿ok? Y yo siempre hablo de esto porque había varias maneras de matar a la gente, pero los romanos, había dos maneras bien interesantes que lo hacían, ¿ok? Una era que quieres acabarlo rápido, lo crucificas y se muere. Lo matas rápido. Y cuando te crucificaban, te morías por la asfixia, no tanto por el derramamiento de la sangre. Dos, es en forma lenta. Te ponían unas celdas totalmente pequeñas y en la parte de arriba había una grieta y lo hacían a propósito. Y caía agua y no podías moverte. Entonces estaba cayendo agua aquí hasta que el cráneo te lo abría. Y dices, agua sí, tanto que cae el agua, abre el cráneo, hermanos. La otra era, agarraban un cuerpo muerto, le ponían grillos, no de los saltamontes, grillos de las cadenas. Lo encadenaban a la persona y lo metían a la cárcel, al calabozo. Estando así, con un cuerpo muerto, lo que hace es que el cuerpo muerto empieza a apestar, se empieza a corromper. Y eso empieza a enfermarte a ti. Te quieres ir, no puedes, está amarrado a ti. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente te enfermas, eventualmente te mueres tú. ¿Ok? Cuando hemos sido bautizados, tristemente tenemos el cuerpo del pecado con nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Y en ese caso, qué bonito sería que ya no lo tuviéramos, porque entonces la vida cristiana sería fácil. Pero si fuera así, ¿cómo le demostramos a Dios que tenemos fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es necesario que sea así para ver cuánto creemos o decimos que le creemos al practicar nuestra fe. Pablo, hablando en este término, dice en el versículo 7, capítulo 7, 24, desde el 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo sé lo que debo de hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis, ¿qué? Miembros. 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? Está utilizando un término romano. ¿Quién me va a liberar? ¿Quién le va a cortar esta cadena? Nadie. Lo vas a llevar siempre. Por eso entiende. La gente no se quiere bautizar porque dice, es que si me bautizo, realmente dejaré de tener las mismas tentaciones y concupiscencias y deseos. No, a veces hasta se van a incrementar. ¿Quién nos librará de eso? No. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿cómo le hago después? La carne es la primera que se opone a la santificación. ¿Ok? Fíjate cómo dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No está dando Pablo, hermanos, una licencia para pecar. Muchos malinterpretan esta parte. Dicen, no, es que tú estás diciendo, Pablo, con el cuerpo físico voy a darle rienda fuerte al pecado y con lo espiritual voy a servirle a Dios. Ese era un pensamiento griego. Separaban lo físico de lo espiritual. No, no es así. Está intrínsecamente unido, relacionado.
¿Ok? Versículo 1, 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos aquí de Cristo Jesús, hermanos, esto es algo muy interesante porque la primera palabra que quiero que veamos es la palabra andar, hermanos. La palabra andar. Miren, vamos todos, vamos a ir a la página 40 y creo que es la página 48, perdón, la página 48 de sus bosquejos. Y vamos a ver esta parte de andar. La primera parte que quiero que entendamos, hermanos, es la parte andar. ¿Ok? Andar. Andar es una palabra griega, peripateo, que significa andar, caminar, conducir tu vida. Eso es andar, ¿verdad? Luego, dice ahí, los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Luego viene esta palabra de kazá, o la palabra conforme. Son palabras muy interesantes, hermanos, ¿ok? ¿Qué significa la palabra conforme? Conforme significa estar bajo las órdenes de alguien más. A ver, yo estuve en el pentatlón. Iba a decir en el Pentateuco, no, en el pentatlón. De niño, ¿alguien estuvo en el pentatlón, hermanos? ¿Saben qué es el pentatlón? ¿Sí saben? Agarran a los niños pequeños y les dan algunos, los empiezan a formar como soldados para disciplinarlos. Y teníamos uno que era jefe. Entonces él decía, 20 lagartijas, 20 lagartijas. Corremos, síganme, lo seguimos. O sea, estábamos bajo sus órdenes. Tú entras a trabajar a un lado, se te pone un gerente. Estás bajo sus órdenes. Lava los platos, los lavas, porque estás bajo ¿qué? Y te vas a sujetar. Estás conforme a lo que te dicen. ¿Todos me están siguiendo? La carne puede estar arriba de ti o puede estar abajo de ti. Y el espíritu también. El espíritu en su palabra dice, no os embriaguéis en el vino con el cual hay disolución. Se entiende, es algo sencillo. No tienes que ser un científico de la NASA para entenderlo. No os embriaguéis, dice la Biblia. Ahora, tu carne es la primera que se opone al proceso de santificación. No os embriaguéis y la carne siente calor y dice, ¿cómo se me antoja una fría? Es la carne, ¿ok? Es el primer proceso. Vienes de ser una pirinola en el mundo, un bailarín, en cada tocada, en los de Perú, en cada pollada, dicen los de Perú, cada tocada de todo el mundo. Está la tocada en la Carmen Cerdán, te vas para allá. Está la tocada en Santa Cruz, te vas para allá. Te mueves, está en Santana, te vas para allá, la tocada. Vienes a Cristo y dice, ya no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Lo escuchas, pero lo entiendes, no es muy difícil de entender. Pero ¿qué pasa? Empieza, dicen aquí, la rola, la canción más popular que te gustaba, ¿a poco no? Y suena tan, y estás... La carne se empieza a oponer y empieza a llamar. Tú decides si estás bajo las órdenes de la carne o bajo las órdenes del Espíritu. Pero vean, 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra estar, ¿verdad? En, del griego, significa adentro. Estar adentro de. Para ellos no hay ninguna condenación, pero los que no andan conforme a ¿qué? Se entiende que los que están fuera de Cristo son los que andan conforme a la carne. Y ya vimos que conforme significa ¿qué? ¿Estar bajo qué? Bajo las órdenes. Si yo ando borracho, ando bailando, ando viendo pornografía y todavía pienso que estoy en Cristo, hay algo que no he entendido bien. O sea, que no has entendido. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu, ¿cómo sabemos las órdenes del Espíritu? A través de la verdad que nos santifica. El Espíritu dice, maridos, amad a vuestras ¿qué? Mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa? Eso no es muy difícil de entender. A ver, ¿quién no lo entiende para explicárselo? Como el muchacho que vino allá en la congregación y dice, ya no amo a mi esposa, se acabó el amor. Yo no te entiendo, ¿cómo que se acabó? Ya no la amo. A ver, ¿qué consejo me da, hermano? Vaya a amarla. Es que ya, gente que sabe Biblia, ya no la amo, se acabó el amor. Digo, abre tu Biblia, primera carta de Corintios capítulo 13, ¿qué dice? El amor nunca deja de ¿qué? ¿Cómo que se acabó? Estás mintiendo, el amor nunca deja de ¿qué? Vaya y llame a su esposa. Es que ya no quiero. Ah, ok, ya es diferente. ¿Sí ves? No es que no la amas, es que ya no quieres. No es lo mismo, hermano, no. Si vas a andar conforme al Espíritu, ama a tu mujer. ¿Por qué ya no la quieres? Es que ya el muchacho posiblemente tenía otra muchachita por ahí. Entonces, ¿bajo qué órdenes estás? ¿Carne o espíritu? Y todavía dice, y todavía quiero ir a la iglesia, hermano. No, yo no te entiendo. O sea, no comprendes que la iglesia, que el pueblo de Dios, tú estando aquí no eres salvo. ¿Ok? Tienes que estar en Cristo para ser salvo. Y tienes que perseverar en el evangelio para ser salvo. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Si te mantienes en este proceso. Entonces dice aquí la palabra de Dios en 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Adelantemos, ayer veíamos esto, 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas que estamos aquí y estás aquí en el servicio de Dios y ya estás pensando qué voy a hacer después. Y eso que vas a hacer no tiene que ver con las cosas del Espíritu, tiene que ver con las cosas de ¿qué? De la carne. Ya me voy a ir de parranda esta noche, mañana no, ahí es día feriado, voy a hacer esto, me voy a ir con mis amigos, ya le di, ya mi esposo, mi esposa, ya la calmé porque fui al servicio con ella, pero al rato la dejo en la casa o lo dejo y me voy de parranda, me voy con los amigos o con las amigas, me voy a Polanco, me voy a Insurgentes, me voy a la cantina de aquí, a la pulquería de aquí porque no alcanzo cantina. ¿Entiendes? Y entonces tú piensas que eres salvo. No, escucha, si tú estás en la carne y piensas en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es bien bonito, hermanos, cuando uno va y visita otras iglesias, hermanos, y hablas con los hermanos y estamos pensando solamente en las cosas del Espíritu, de la obra, cómo va la obra, cómo va la vida, ¿verdad? Hablamos de cosas positivas, pero así te das cuenta cuando un hermano empieza, hermano, ya me tengo que ir, ¿por qué? No le puede decir, pero ¿por qué no puede decir? Ay, hermanos, que me da pena. ¿Cómo que le da pena? Pues es que voy a ir a una fiesta ahí pagana, pero pues discúlpeme, hermano, lo tengo que dejar. Fíjate, está pensando antes de hacer. Versículo 6, porque el ocuparse, ahí está la palabra ocuparse, mi padre fue obrero. La palabra ocuparse viene de la palabra obrero, de la idea de estar trabajando. ¿Qué hace el obrero? Entra al trabajo 7, 8 de la mañana y se mete en la máquina. ¿Alguien es obrero aquí, hermanos? ¿No hay ningún obrero? Dos obreras. Bienvenidos, hermanos. Se mete en la máquina y ¿a poco no estás en la máquina? Lo mismo. Pasa una hora, lo mismo. 2 horas, lo mismo. Mi padre hizo eso por muchos años, man. Perdió el sentido del oír por eso. Lo mismo. Y no te aburres, ¿verdad? No es que no te aburras, es que tienes que ganar dinero para poder mantener. Lo mismo. Eso es ocupación. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué, hermanos? Muerte, léanle, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Esto es, el ocuparse del alcohol es muerte. El ocuparse del baile es muerte. El ocuparse. O sea, ya no solamente lo piensas, sino que te ocupas en ello. Y dice el versículo 6, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. 7. Por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. No vas a agradar a Dios.
No se trata solamente, quita la palabra ya cumplí, muchos cometemos ese error. Es que ya fui al servicio, ya cumplí. O sea, quítate eso de la mente, ¿ok? Porque aunque vengamos y estemos aquí todo el día, siervos inútiles somos, ¿ok? No se trata de ya cumplí, se trata de el justo por la fe vivir. ¿A qué indica? Vengo, escucho la palabra de Dios, ahora salgo y la voy a empezar ¿a qué? Eso es fe, eso es fe. Y entonces voy a agradar a Dios, versículo 9. Mas vosotros, o sea, aquí no le estoy hablando a todos, ni Pablo le está hablando a todos los romanos. Tiene que de alguna u otra manera filtrar. Porque aquí yo no conozco sus vidas, hermanos, hermanas, yo no las conozco. Yo vengo por unos días y yo me voy. Tal vez quien conoce más sus vidas son los hermanos, pero yo no las conozco sus vidas. Por eso Pablo, como no había estado en Roma, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Ahí vienen las condiciones. ¿Qué es lo que declara si yo vivo en la carne o en el espíritu? Sí, condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, la persona que anda conforme a la carne, no es de Él. Aunque diga que es de Él, hermanos. Entiéndanlo, hermanos, amigos. Si tú ya tienes cauterizada la conciencia, fíjate, no pienses que eres de Él. Si tú andas conforme a la carne, no eres de Él. Hermano, pero yo me bauticé, gloria a Dios. Pero ¿cómo has vivido tu vida desde que te bautizaste? No se trata solamente de meterse al agua, hermanos. Eso cualquiera lo puede hacer. Y rápido, hasta con un clavado te metes. No se trata, se trata de vivir por la fe después que sales de ella. ¿Es necesario el bautismo? Sí, para la purificación, redención y justificación. Pero ya que sales, ahora sí agárrate, ponte bien el cinturón, como dice el apóstol Pedro, dice, ceñíos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Agárrate, porque ahora sí viene lo bueno. Y vienen las pruebas, y lo primero es la carne. Y tú quisieras cortar la cadena de aquel cuerpo de muerte, pero lo vas a tratar por todos lados. Yo también siento, hermanos, paso por ahí y soy Polymarch, soy una música y digo, ay, me acuerdo cuando era joven, esta ciudad me trae muchos recuerdos, ¿a poco no? Yo me acuerdo también, cuando me iba también a bailar, yo me acuerdo también. No eres el único. Pero cuando el muerto, cuando el muerto se quiere despertar, cálmate, bájate. Yo también me acuerdo. Pero algunos hermanos, vente, vámonos. No. Sí, dice ahí condicional, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, ¿cuál cuerpo? El cuerpo del pecado. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya está muerto. Ya, y va a morir. Pedro decía, despojaos del viejo hombre. O sea, tienes que matarlo. ¿Cuándo lo matas? Todos los días, hermano. A ver, ¿cuándo no se quiere levantar? A ver, solamente a mí se me ha levantado el muerto, hermano. Soy el único. ¿Y qué haces? Cálmate, hazte para allá. Cálmate. Ya ves, estoy yo solo peleando mis luchas, porque la carne me pide algo, pero Dios me pide otra cosa. Entonces yo no me voy a dejar vencer por la carne. No voy a andar conforme porque esto me avergüenzo de lo que hacía antes. Esto no trae ningún fruto, pero esto trae el fruto santificación. Y como resultado, como fin, la vida eterna. Entonces, ¿en qué vas a trabajar? ¿De qué sirve, hermanos? Piénsenle. Voy a estar acá con unos 20 años. Voy a estar acá una eternidad. Cualquier matemático, cualquier niño de secundaria, cualquier niño de primaria, si le dices, te ofrezco 1,000 pesos, los va a agarrar, pero en vez de eso te ofrezco 2 millones de dólares. Y deja los 1,000 pesos. Dios nos dice eso. ¿Para qué una vida de 10 años, 20 años en la carne, que una vida total en el cielo? ¿Y esto qué fruto tienes? ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu carne? ¿Cómo está tu cuerpo? A causa de esto, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo está? A veces dicen al hermano, híjole, como que estás bien vivido. ¿Saben lo que significa eso?
O sea, has andado acá con la carne, y estás bien vivido, hermanos. Se ve demacrada la carne, porque la carne también tiene una capacidad nada más. La carne solamente tiene una capacidad, y tú lo quieres correr a más kilómetros por hora, y la carne no se deja, no puede, hermano. La carne no puede, por lo tanto, tienes que sujetar a la carne. ¿Cómo? Tienes que matarla. ¿Cuándo? Todos los días tienes tentaciones. Todos los días te levantas, tienes. Y entonces dice ahí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, dice, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y sí, condicional, el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, si realmente el espíritu de Jesús, de Dios, levantó a Jesús, entonces no puedes decir, no puedo, me ganó la carne. No se puede, hermanos. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos hizo eso, también el mismo espíritu puede levantar de ti, de este muerto. No tienes excusa. Soy muy débil, hermano. No me salgas con eso. A ver, ¿con quién te juntas? Pues con mis amigos. ¿Y qué piensan? Pues en cosas de la carne, hermano. Entonces, ¿para qué andas ahí? Pues que son mis amigos, los quiero convertir. Bueno, pero conviértelos a ellos a ti, no tú a ellos. Y si ves que no se quieren convertir, que en 3-4 días te das cuenta que ya no se quieren convertir, entonces ¿por qué andas, verá, con malas conversaciones y corrompes tus buenas costumbres? Eso es claro, hermano. No necesitas. Y dice el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, ¿no a qué, hermanos? A la carne. A ver, levante la mano quien tiene deudas. No se sientan mal. Está bien. No voy a decir si a Electra, a Coppel. Nada más levante la mano. Levántala. ¿Quién tiene deudas? Okay. Ahí estamos. Gloria a Dios por los que no tienen deudas, ¿ok? Hermano, usted tiene una deuda, hermana. A ver, ¿qué día la tiene que pagar? El lunes, mire. ¿A qué hora, hermana? Como a las 12 ya, ni modo. El que tiene deudas, dice el acreedor, ¿sabes qué? Me vas a pagar lo que me debes el lunes a la mediodía. Y si no me lo pagas, te voy a cobrar una multa el próximo día. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, les voy a preguntar algo a ustedes, hermanos. ¿Cuánto le debes a la carne? ¿Cuánto le debes a la carne? A ver, ¿alguien le debe algo a la carne? Dice Pablo, no somos deudores de la carne para que le estés pagando a cada rato. No es que la carne sí te habla, oye, págame. Sí, yo no te debo nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó todo. Así que no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne, lo que ella diga. Por eso tienes que entender que una persona que dice, es que hermano, yo no puedo, yo traté, no puedo, no me salgas con eso, ¿ok? Es muy sencillo. Si la Biblia dice, no tomas, no tomas. Es sencillo, hermanos. No es, ¿ok? Tendrás debilidades, sí, te vas a caer, sí, pero no vas a quedarte ahí. No puedes perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Ok? Si la Biblia dice esto, lo tienes que aceptar. Si quieres santificarse, tienes que obedecer. Si obedeces, te santificas. Si no, te haces inmundo. Y el venir no te salva. Lo que te salva es la fe. La fe en el Hijo de Dios. Pero también, ¿qué? La fe en que haces lo que Dios dice para seguir santificándote. Y es lo que está hablando Pablo. Versículo 3. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de ¿qué? ¿Qué? Viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿qué? Ahora, les voy a preguntar, si alguien de nosotros piensa en las cosas de la carne, le paga a la carne su mensualidad sin faltar, ¿es de Cristo? Según lo que estamos estudiando, ¿es de Cristo, hermanos? Y si no es de Cristo, ¿es hijo de Dios? Eso es lo que Pablo explicó en el capítulo 8. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, ¿qué? Padre o papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿qué? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí, condicionalmente, sí,
es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Así que este es el proceso de las siete teologías. Después de la consagración viene la glorificación. Es lo que trató de explicar Pablo, hermanos. Ese es su mensaje. Pero para llegar a la gloria, hermanos, se requiere todo este proceso que es difícil. Dice ahí, ¿vamos a padecer? Sí. A ver, a veces padecemos hasta en la iglesia, hermanos, qué triste. Cuando uno dice lo que es, se te revelan los miembros. Usted es un exagerado, hermano, fanático, hijo del diablo. Fíjate, hermanos, ¿por qué? Porque ellos están pensando en la carne, en lo que se siente bonito. Entonces tienes que padecer. Pablo estaba padeciendo porque le decía a los judíos, ustedes se creen justos y no lo son. La ley está muerta. Se justifican en algo que está muerto. No, el justo por la fe vivirá. Ahorita, yo no los conozco, pero si nosotros anda un borracho, anda enojado conmigo. Por lo que acabo de decir. Porque la esposa, o si ves al revés, la borracha, el esposo, le va a estar, ya ves, te dije. Te decía, no me hacías caso. Ya ves. Pero hermanos, es clara la Biblia. Yo a veces lo que no entiendo de los hermanos es que tú que no entiendes de la Biblia, si es tan clara, te está diciendo la Biblia que vas a padecer. Entonces, si tú le dices, no está bien lo que haces, no está bien, a tu hijo, no está bien lo que haces, tu hija, no está bien lo que haces, mijita. Entonces, tú también tienes que decirles, porque ¿quién les va a decir? Solamente el predicador, no nosotros. Son nuestros hijos. ¿O no queremos vivir con ellos en la eternidad? Entonces tenemos que poner las pilas y decir, mi hijo, no está bien que te vayas, no está bien, yo sé que ya no está bien. ¿Quieres vivir en mi casa? Vas a vivir bajo la ley de Dios. Porque yo en mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Es complicado, pero es una realidad, hermanos. Es lo mismo que hace Dios. Dice, ¿quieres vivir conforme a mi vida? Aquí está la palabra, pero no va a forzar, hermanos. Para ir acabando dice, ¿quieres vivir conforme a mi vida? Aquí está. Léela. ¿No quieres vivir? No te voy a obligar. Pero entonces en el día final no puedes decir que fui injusto, porque mi justicia permanece ¿para qué? Te estoy dando la manera en cómo puedas vivir la vida eterna. Te estoy diciendo cómo, pero lo decides tú. No lo decido yo, lo decides tú. Y reitero, hermanos, vean esta diferencia. 10 años, eternidad. Hay veces hay hombres, hermanos, yo no lo entiendo, ¿verdad? Ya tienen 50, 60, no me malinterpreten los hermanos, ¿ok? Tienen una vida con un matrimonio toda la vida, hermanos. Se casan a los 20, jovencitos, tienen sus hijos, bien bonita su casita, 30, 40, 50, y a los 60 años, hermanos, salen con sus cosas. Que viene una muchacha de 40 o de 30, o sea, ¿en qué mente cabe? Y cristianos, ¿qué te falta? Ya te vas a morir. Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Qué te falta? Estás en la recta final. Ayer veíamos en el caso de Abraham que ya estaba su cuerpo como muerto, veíamos esto. O sea, algunos, si Dios permite, yo tengo 43 años, hermanos, algunos vamos a vivir hasta los 50, hasta los 60, hasta los 70, hermanos. ¿Ya qué te falta? Hermanos, escuchen, yo conocí una persona que estuvo así casada toda la vida. ¿Okay? A los 67 años dejó a la hermana por una jovencita. Y todo lo que ahorraron se lo fue a gastar. 3 años después se le murió la hermana o la esposa. Y este siguió con la muchacha en Nueva York que se fue gastando todo su dinero, hermanos. Se acabó el dinero. Se acabó el amor, según ella. Lo dejó. 1 año después murió. ¿En qué mente cabe, hermanos? En la mente de un carnal. Por eso, los que estamos en matrimonio, hermano Gerardo, hermano Arturo, que ya tenemos mucho tiempo en pues ya, hermanos, ya que acabar bien. No me salgan con que, ay, hermano, es que no, ya acaba bien. Porque a veces salimos con cada cosa, hermanos. Dices, por favor, ¿cómo vas a comparar 5 años de placer con toda una vida eterna de placer? O sea, hermano, lo que nos espera es la gloria. Por eso dice Pablo en el próximo versículo, dice,
A mí, yo tengo presente que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que, o sea, lo que nos espera es grande, hermanos. Así que mi consejo, ¿verdad?, es sigamos al fin repitiendo las palabras de los consejos de Pablo y de la palabra de Dios, que es el consejo divino. El consejo de Dios es perseverar hasta cuándo, hermanos, hasta el fin. Así que, ¿cómo se llama usted, hermano? Rufino. ¿Ya tiene cuántos años con la hermana? Hermana, me habla por teléfono, ya están los hermanos Rufino. Ya que ya no me quiere. Acá. ¿Y su edad, hermano? 60. ¿Ya estamos en la recta final? Hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. 70 a lo más que, hermanos, 80. Yo ya estoy, subí al monte 40, yo ya le calculé 40 y 43, ya voy así, mire. Ya tronamos, ya vamos para abajo. Preguntas finales, hermanos, ¿alguien me entendió? Preguntas finales para seguir al próximo punto de adoración. Sí, hermano, allá atrás. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas